Bienvenidos a esta presentación sobre una práctica de análisis de impedancia y constantes dieléctricas en una línea de transmisión. Nuestros objetivos principales fueron reconocer físicamente distintos tipos de cables coaxiales utilizados en aplicaciones de diferentes potencias. Buscamos comprender cómo sus dimensiones físicas y el material aislante determinan la impedancia característica. Además, aprendí a identificar materiales mediante el cálculo experimental de su constante dieléctrica. Primero, vamos a identificar los distintos tipos de cables que utilizaremos en esta práctica. Primero tenemos un cable coaxial, que son dos conductores concéntricos separados por un dieléctrico. Luego tenemos la línea bifilar, que son dos conductores separados por un dieléctrico, pero en este caso es plano. Para ello tenemos dos ecuaciones que vamos a utilizar durante el transcurso de esta práctica. La primera es la impedancia característica para cables coaxiales, donde podemos ver el diámetro de los cables y la constante de permitividad eléctrica relativa. Lo mismo sucede con el cable bifilar, donde tenemos la separación entre cables y el diámetro de los conductores. Primero analizaremos los cables coaxiales. Como ya dijimos, son un conductor que está separado de otro conductor a través de un medio dieléctrico. Lo que primero debemos realizar para obtener la impedancia característica es medir los diámetros de los conductores, diámetro externo y diámetro interno. También tenemos que tener en cuenta que la constante de permitividad eléctrica que usamos es igual a 1, que es la del vacío en este caso. Ahora presentaremos algunos de los cables coaxiales utilizados en la práctica. Podemos notar dos cosas muy interesantes. La primera, que el conductor es hueco. Esto se debe a que en altas frecuencias la corriente alterna no se distribuye en forma uniforme en todo el cuerpo conductor, sino que la densidad de corriente es máxima en la superficie. Esto se da en altas frecuencias, de 30 MHz a 3 GHz. Además son cables de gran tamaño, porque están diseñados para potencias de transmisión muy elevadas, del orden de los kilovatios. Además podemos ver que el eléctrico es aire, y eso se debe a que el aire tiene menores pérdidas eléctricas que cualquier plástico o otro material. Estas esferas concéntricas que podemos ver son solo para mantener la concentricidad entre el conductor externo y el conductor interno. Ahora con el calibre procedemos a medir los diámetros exteriores e interiores de los dos cables. En el primero, el diámetro exterior nos da 117.9 milímetros y el diámetro interior nos da 49 milímetros. Con estos datos y la ecuación ya antes mencionada, obtenemos Z0. La impedancia característica nos da 52.62 ohm. En el cable número 2, el diámetro exterior es 78.6 milímetros y el diámetro interior es 31 milímetros. La impedancia nos da 53.82 ohm. Estas son muy cercanas a 50 ohm, pero ya explicaremos por qué no son 50 ohm. Ahora explicamos por qué nuestros cables coaxiales no tienen una impedancia de 50 ohm, o por lo menos no la pudimos calcular. Y eso se debe a que la permeabilidad eléctrica que tenemos no es la del vacío puro, sino que puede diferir. Además, tenemos los pequeños círculos concéntricos de material plástico que eran el soporte del cable. Estos también afectan a nuestra permitividad eléctrica. Además que tenemos también, sobre todo, errores de medición. Ahora, en la segunda parte de la práctica, lo que haremos es el proceso inverso a lo que veníamos haciendo. A partir del Z0 y el diámetro de los cables, lo que hacemos es calcular la constante de permitividad eléctrica relativa. Bueno, aquí tenemos algunos de los cables coaxiales utilizados en esta parte de la práctica. Ahora notamos una gran diferencia con los anteriores, que el dieléctrico ya no es el vacío, sino que son ciertos polímetros tales como PVC y polietileno. A continuación los calcularemos. En los cables coaxiales que anteriormente vimos tenemos un dato muy importante, que es su impedancia característica. En este caso utilizamos cables coaxiales de 50 y 75 ohm. Ahora lo que hacemos es proceder igual que en la primera parte de la práctica, calcular diámetros externos e internos, pero en este caso vamos a obtener como resultado K, la constante dieléctrica o constante de permitividad relativa. Con estos valores de K nos iremos a una tabla que ya mostraremos a continuación y obtendremos el material dieléctrico con el cual están hechos estos cables coaxiales.
En este caso tenemos dos materiales distintos, foam de polietileno y PVC. Esta es la tabla de constantes dieléctricas que anteriormente mencionamos. Por ejemplo, el foam de polietileno tiene una constante dieléctrica que va desde el 1.29 hasta el 1.64. Entonces, si nuestros cálculos caían en estos intervalos, podríamos decir que nuestro cable tiene un dieléctrico de foam de polietileno. Con las partes de la práctica anteriormente vistas podemos obtener una conclusión muy importante, y es que la impedancia depende estrictamente de la geometría y de las propiedades del medio. Esta experiencia nos permitió verificar experimentalmente cómo la elección del dielectro influye directamente en el diseño, el desempeño y el tamaño de las líneas de transmisión en radiofrecuencia. Por último, tenemos una línea de transmisión bifilar. Los datos que tenemos que obtener a partir de calibre son el diámetro de los cables y la separación entre ellos. Con un diámetro de 0,5 milímetros y una separación de 5,2 milímetros, utilizando la ecuación que mencionamos al principio del video, obtenemos que la impedancia Z0 es igual a 280 ohm. Esto está un poco alejado de los 300 ohm que nos deberían haber dado como resultado. Y esto se debe a que no es muy fácil leer con calibre diámetros tan pequeños y la separación entre estos conductores.